Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que se están sumando, los que nos acompañan en este programa que hacemos todos los domingos. Y, por supuesto, los que nos están mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no se han suscrito, suscríbanse. Es poner suscribirse, nada más. Y eso les permite que YouTube les avise cada vez que estamos haciendo una emisión de cualquier programa que se transmita por nuestra plataforma. Además, activen la campanita de notificaciones, hagan los comentarios que quieran a través del chat. Nosotros los leemos. Leemos los comentarios que son a favor, los que son en contra, las críticas. Yo soy uno de los que recibe habitualmente críticas de algunos usuarios. Las leo, trato de ver que muchas veces creo que tienen razón y todo, pero bueno, uno es como es, y aún peor a veces, como decía la Biblia. Y si nos mirás por la fanpage de Facebook, podés compartir en tu perfil, hacer los comentarios que desees, elegir entre la gama de reacciones que Facebook te ofrece. Te pido que uses la tendencia Legítima Defensa, creo que la podés usar ahora también en Twitter y en Thread, eso que largó Mark Zuckerberg para competir con Twitter, que ya tiene como 30, 40 millones, yo no, 40 millones de usuarios en 24 horas. Y bueno, no sé cómo va a funcionar eso, pero si nos ponen tendencia ahí, también nos ponen tendencia ahí. Saludamos a los que nos miran a través de las pantallas de Cardinal TV, en todos los operadores de CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados. Bueno, vayan sumándose a nuestro programa, que hoy tenemos un programa muy especial de Legítima Defensa Segunda Dosis, donde junto con mi querido amigo y colega Víctor Hugo Popi Avelando vamos a estar conversando un buen rato con el presidente del PIT-CNT, el querido amigo además también Marcelo Turco Abdala, para analizar la coyuntura, los consejos de salarios que se vienen, lo que está sucediendo en Uruguay, también el área metropolitana. El PIT-CNT también tiene reflexión en torno a eso y las próximas cosas que se vienen en el marco de las cosas que viene discutiendo el movimiento obrero, por ejemplo, el Congreso del Pueblo. Bueno, va a ser un programa muy especial, muy interesante, así que los invito a todos y a todas a acompañarnos. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Bienvenido, mi querido amigo Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo te va? Muy bien, Leandro, ¿qué tal? Hola, Turco. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenido, presidente. ¿Cómo le va? Pero excelente. ¿Eh? Excelente. Bueno, a vos te va excelente. A mí también. Pero al Uruguay, la verdad que no tanto. Vamos a empezar, me parece un buen punto de arranque esta situación que se está viviendo acuciante en la zona metropolitana, porque aunque a veces mucha gente no lo dimensione, creo yo que cuando un país fracasa en suministrar agua potable al 60% de la población, bueno, tiene un problema serio. Es el primer país, Uruguay es el primer país este siglo, el siglo XXI, que no logra suministrarle agua potable a la población. A su capital. Bueno, a la capital, a la metropolitana, más del 60% de la población, lo cual ha adquirido ya repercusión internacional e incluso ofrecimientos de ayuda a nivel internacional, como esta última que hizo el gobierno argentino, que por el momento el presidente ha dicho que no la va a utilizar, aunque no la ha descartado para el futuro, pero sorprendió. Bueno, ¿qué reflexión o qué está haciendo el movimiento obrero en torno a esto? Porque ha habido iniciativas ciudadanas incluso de reunir fondos para repartir aguas con bastante éxito, iniciativas que incluso han llevado adelante algunos seguidores de Legítima Defensa y que ha concitado la solidaridad de la gente de manera impresionante a mi gusto. Pero bueno, contanos, Marcelo. Ni que hablar que es una situación gravísima, porque nosotros no hablamos de crisis hídrica, hablamos de crisis sanitaria. Hemos tenido informes de nuestros compañeros de FOSE, lo que plantean los compañeros y las compañeras de la salud pública y privada. A ver, si abrís la canilla y sale agua salada, en una sociedad que tiene más de un 40% de hipertensos, eso ya es un problema de carácter sanitario, ¿no? Y además que, como cualquier problema, afecta mucho más a los sectores más vulnerables, porque si tú tenés que hacerte de agua potable, digamos, de una forma, digamos, mercantil, comprando, bueno, obviamente que hay sectores completos que quedan afuera de un derecho humano fundamental. Entonces es una situación gravísima.
Nosotros venimos conversando esto en los organismos del PCNT. Ayer tuvo un tiempo de tratamiento en la Mesa Representativa Nacional Ampliada, ya lo veníamos trabajando en el secretariado, en conjunto con nuestros compañeros de FOSE. Ayer los compañeros de FOSE daban ejemplos de lo que se pone en cuestión aquí, que por un lado es todo el modelo productivo, digamos, basado en la explotación de nuestros recursos naturales, un modelo productivo básicamente extractivista, que no apela al trabajo de calidad y al conocimiento de nuestra gente. Pero además lo que entra en crisis, de manera clara, rotunda, es que las políticas de achique del rol que debe cumplir el Estado para asegurar bienes y servicios de calidad, que son derechos humanos además a la población, bueno, luego se convierte en catástrofe, como está demostrando ahora. Lo que sucede con el agua. Nos comentaban nuestros compañeros de FOSE que en algunas represas previstas para sostener, digamos, la dotación de agua potable en los lugares, hay un solo trabajador, que cuando ese trabajador se enferma, el agua pasa porque no hay quien maneje esa contención del agua. Y nos decía que la OCE, por ejemplo, tiene 5 camiones cisterna que no pueden salir a la calle porque no hay choferes. En tanto, la OCE ha sido a rajatabla dogmática en no contratar gente con esa lógica, digamos, que básicamente está establecida en la OPP, pero que viene de antes también, quiero decir. Al final de cuentas faltan como 1000 trabajadores en la OCE. Entonces no hubo previsión, no hubo inversión del Estado y hoy tenemos una crisis que, repito, no es hídrica, sino que es sanitaria. Acá no es el problema de que el agua sea no potable, pero bebible. No se puede tomar el agua, hay que ser contundente, claro. Estamos reclamando que efectivamente se dote a las trabajadoras y los trabajadores de todos los lugares de trabajo en el tiempo de trabajo de agua potable, pero hay que tomar medidas de contingencia, ¿no? Vamos a solicitar una reunión con la Universidad de la República para que empiecen a estudiar, junto con los movimientos sociales, algunas recomendaciones en ese sentido. La Intersocial tiene toda una resolución al respecto de eso, con 2 líneas. Una, la solidaridad. Vamos a buscar la manera de poner el hombro, de proveer de agua a los sectores más vulnerables. Y la otra es el reclamo y la crítica que el Poder Ejecutivo asuma sus responsabilidades. ¿Hay una movilización prevista de la Intersocial? Se está conversando de la posibilidad de una movilización importante en defensa del agua. La Intersocial, en la que nosotros participamos, además está participando en un ámbito que creó la Intendencia Municipal de Montevideo para ver lo del agua, buscar maneras de ayudar, pero podemos estar en una situación sumamente compleja, donde debe predominar la organización en el barrio, todas las organizaciones territoriales, digamos, enganchadas con el movimiento popular a nivel general, porque si la cosa empeora puede ser muy complejo, ¿no? Quiero hacer notar, no sé si has reflexionado sobre este punto, esta curiosidad, si querés, aunque para mí no es una curiosidad, pero quiero hacer notar a la gente que cuando asume el gobierno de Luis Lacalle Pou, pocos días después está este decreto 90-2020, ese es el 11 de marzo, donde se establece lo del abatimiento del 15% del presupuesto en toda la dependencia del Estado y además que no se cubrían las vacantes, o de cada 3 una. Cada 3 una. Bueno, con el efecto que eso podía tener en todos los organismos, ¿no? Pero el 13 comienza la pandemia y, suscitada la pandemia, a lo largo de los meses se registra en el Uruguay, y en el área metropolitana especialmente, una explosión de las ollas populares. Mecanismo de solidaridad popular para que la gente pudiera comer. La culpa era de la pandemia, pero lo cierto es que la gente comía en ollas populares. Sigue la sequía, que se agrava, y la gente termina sin agua. Y nuevamente solidaridad de la gente para repartir agua. Entonces, en 3 años tenemos que 2 eventos que no se le pueden atribuir responsabilidad a nadie en concreto, una pandemia, una sequía, terminan o con la gente comiendo en ollas populares o con la gente sin agua. Sí, aunque la sequía... Lo quiero hacer notar porque... Pero yo creo que en la sequía hay falta de reflejos también, ¿no? Sí, está bien, Popi, pero cada evento de esto termina con la gente sin el suministro de algo fundamental, porque lo básico desde hace de todas las especies, ¿no? Desde hace millones de años, es la comida y el agua. Y a mí eso me genera como, pará, esto merece una reflexión. ¿No tiene Uruguay capacidad de bancar
ni una sola de las inclemencias que puedan venir de naturales, ¿no? Pero un país con la riqueza nuestra, bien planificado, bien organizado, donde hayan criterios claros, digamos, de planificación estratégica, pero de justicia social. En definitiva, estamos hablando de una situación en la cual hay que cambiar el modo de acumulación, de funcionamiento de la sociedad. Esto no se resuelve con retoques, digamos. Hay que cambiar muchas lógicas que están instaladas en lo más profundo, en la base material de la sociedad uruguaya, que liquiden alguna de las paradojas. Vos planteabas un país rico en alimentos, que puede alimentar a 30 millones de habitantes. ¿Es posible que haya gente por debajo de las necesidades básicas insatisfechas? ¿Es posible que haya gente que tenga hambre? ¿Es posible que haya que apelar a las ollas populares para comer? Es decir, son preguntas que a uno lo deberían conmover en el sentido de agudizar el pensamiento estratégico para cambiar las cosas, ¿no? Y en esto, digamos, yo creo que no solamente hay que generar caminos de movilización social importantes que reclamen los derechos de la gente, sino que además en la solidaridad tiene que estar también la organización y la conciencia. Porque nosotros no hacemos asistencialismo, digamos. Nosotros queremos transformaciones que van a ser hijas de la lucha del propio pueblo. Ahora, yo vi algunas movilizaciones de autoconvocados y algunas pintadas que dicen: si no hay agua, hay fuego, ¿no? Que no sé quién las pinta, ¿no? Pero te da la sensación de que está bien toda la parte de ayuda esa que hay en los barrios, pero que no hay una movilización, una sensibilidad muy grande a nivel de toda la población. Como que es una cosa que viene de arriba, que no es responsable del gobierno, y mala suerte nos tocó, y mala suerte, cuando no es así. No, claro, porque si se hubieran desarrollado las inversiones necesarias, y repito, esto la responsabilidad principal es del Poder Ejecutivo, pero también hay que saber que viene de antes, porque las inversiones, digamos, para sostener una OCE que sea un ejemplo mundial, digamos, del acceso a los derechos, del cuidado del medio ambiente, del cuidado del agua y de la gestión del agua, hay que recordar que cuando no había este problema, se analizaba, digamos, que casi un 50% del agua se perdía en las cañerías obsoletas. Sí. O cuando no había este problema, nosotros tirábamos agua potable por la cadena del baño. Es decir, hay muchas cosas para transformar desde el punto de vista de lo que al final termina siendo el modelo productivo, ¿no? La matriz de desarrollo, digamos, del país que permita sostener... Pero no hay también, Marcelo, una cuestión que es que los cursos de agua están muy jodidos, los cursos superficiales de agua, que sí. Eso aumenta los costos de OCE, por ejemplo. Claro, pero eso también, en algunos casos, si uno mira lo de la cuenca del río Santa Lucía, depende también de un perfil de producción con agrotóxicos que te termina complicando todo, ¿no? Entonces, por supuesto. Por eso digo yo que... También los saneamientos que no tienen tratamiento terciario, ¿no? También hay mucha cosa en ese sentido, ¿no? Pero fíjate, Popi, estaba leyendo una noticia publicada en Argentina, pero que son previsiones meteorológicas, que dice: es posible que este año no haya una primavera propiamente dicha, sino un pasaje medio abrupto del invierno al verano, lo cual nos sorprende si uno mira lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Las olas de calor esas, ¿no? Y acá bueno, pero lo que pasa es que lo que yo tiendo a pensar es que acá viene una ola de calor y pasa otro desastre sanitario, porque es como que no hay ninguna cobertura para ningún evento extremo, y eventos extremos se está viendo en todo el mundo, todo el tiempo. Eso es lo que te da la impresión. ¿Y para qué teníamos, no sé, 15.000 millones de dólares de reserva? ¿Qué es lo que tiene una casa? En una casa uno tiene eventualmente ahorros para cuando se ve en una situación muy compleja tener alguna forma de aguantarse. Si vos tenés, no sé, es como el nivel de desamparo, cualquier cosa que pase puede terminar, bueno, ya terminamos con la gente comiendo en ollas populares y ahora con la gente tomando agua por solidaridad de los bidones que le entrega. Sí, miraba un informe de televisión que decía que hay gente en los asentamientos tomando agua de la canilla, porque la plata que le dan o come o compra agua. Claro, es lo que la gente tiene que hacer, es eso, sí. O la utilizan en comprar agua o la utilizan en comer. Y con los 2 litros esos de agua embotellada, obviamente que no se resuelve. Acá hay que proveer a la gente de las necesidades básicas, digamos. Qué mala orientación la de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, justamente. Planear la idea prospectiva de tener una mirada larga, diciendo, bueno, puede pasar esto, puede pasar aquello, y lo único que ha hecho esta oficina, por lo menos la de Alfie, ha sido recortar. Es que hay que cambiarle el nombre. Para esta gestión hay que ponerle Oficina de Ajuste Macroeconómico. Es una oficina de ajuste.
Porque en definitiva, desde el punto de vista del planeamiento estratégico, justamente lo que no ha habido, ¿no? Me contaban ayer en la mesa argumentativa la intervención de los compañeros de FOSE, era que cuando justamente conversaron con OPP, planteaban estos ejemplos que son básicos, ¿no? 5 camiones cisterna, que se podían movilizar para ayudar a resolver, que no puedan salir porque no hay chofer, un trabajador que maneja una represa que está justamente pensada para evitar el paso del agua, que si se enferma pasa el agua porque no hay quien desarrolle ese trabajo, pero es una locura, ¿no? Estamos hablando de cosas que son de perogrullo, ¿no? Bueno, y esto de que ofrecen una ayuda y se rechaza. ¿Alguna propuesta en el PIT-CNT para sumarse a esa campaña de solidaridad? Te pregunto porque la he visto en redes y con cierto éxito, pero eso puede llegar a estar ayudando a gente, sobre todo en los contextos más vulnerables. Digo porque el PIT-CNT tiene toda una tradición de cuando hay situaciones medias dramáticas. Sí, en el caso nuestro ya está trabajando nuestra comisión de organización al respecto, pero no es solamente el PIT-CNT, va a ser la Intersocial también, pero bueno, se están diseñando a través de los zonales, a través de toda la estructuración de los sindicatos y el movimiento sindical, de qué manera echar una mano, ¿no? Con el tema de las tarifas, ¿hay algún planteo del PIT-CNT? En la mesa argumentativa de ayer se resolvió que la OCE no debería estar cobrando tarifa. Porque hay un ejemplo muy claro, en el 2015, cuando hubo un problema de agua en Maldonado, Tabaré Vázquez dijo que ahí no se cobraba la tarifa, mientras duraba el... Sí. Y ahora Alfi sale a decir que si baja la tarifa, la gente gasta más. Y además hay una discusión Que la legal. gente es masoquista. Hay una discusión legal, porque aparentemente el contrato, yo lo vi porque Eduardo Pérez lo compartió, dice que agua potable. Claro, OCE se compromete a proveer agua potable. No es lo que están proveyendo. Y no es lo que están dando. Entonces no deberían cobrar directamente, ¿no? Están violando el contrato. Es decir, el planteo nuestro es que no deberían cobrar la tarifa. Ese es el planteo que se resolvió ayer en la mesa representativa. Turco, vamos a pasar a otro tema. Empieza la ronda del Consejo de Salario. Estuve leyendo un tuit, no sé, curioso, del economista Javier de Aedo diciendo, bueno, sirvió el dólar a la baja porque eso moderó la inflación justo antes de la ronda, pero me pareció como una amenaza. Digo, termina la ronda, te disparan el dólar. ¿Cómo viene esto? Bueno, nosotros hemos planteado ayer una respuesta formal a los criterios del Poder Ejecutivo, que creo la gente ya los conoce, pero es básicamente inflación proyectada con correctivos anuales que están pensados para cuando la inflación proyectada se queda corta con respecto a la inflación real, y ajustes semestrales en donde se recupere el salario perdido durante el año 2020. Nosotros hemos considerado que los criterios son insuficientes en función de algunas propuestas que ubicamos en el Consejo de Salario. En primer lugar, que esta negociación, digamos, debe desarrollarse para un mundo del trabajo que necesariamente requiere una programación justamente de creación de puestos de trabajo de calidad. En el caso nuestro no se opone empleo versus salario, sino que hay que resolver las dos cosas de manera simultánea porque se retroalimentan positivamente. Naturalmente cuando hay trabajo hay salario, pero también el salario genera, digamos, un impacto positivo en la demanda interna que termina reactivando al pequeño comercio, la pequeña industria, la pequeña producción agropecuaria del país. Recordando siempre que cuando nos va bien en el Consejo de Salario ajustan las pasividades, porque están conectadas con el índice medio de salarios. Pero un segundo planteo que planteamos es que no está correcto que el Producto Bruto Interno haya crecido con respecto al momento de la pandemia, un entorno de un 3.5%, y nosotros salgamos en toda esta administración solamente con el mismo poder de compra del salario que había en el primer semestre del 2020. Porque si el salario mantiene su poder de compra tan siquiera, pero el Producto Bruto Interno creció, la riqueza nacional, se está deteriorando la participación del salario en la riqueza nacional. Entonces nosotros planteamos que para nosotros era un indicador importante también ubicar la evolución creciente del Producto Bruto Interno para que eso también signifique mayores ajustes, digamos, en lo salarial. Y otro planteo sumamente importante que hicimos es que debería de desdoblarse los lineamientos y también la propia negociación para beneficiar un poco más a todos aquellos trabajadores, que son más de 500.000, porque además creció en 100.000 nuevos trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Porque es cierto que se han generado puestos de trabajo, pero son de una calidad inferior a los que había antes de la pandemia. Entonces ahí hay que tener, digamos, una línea especial. También planteamos como un criterio nuestro en este caso que vamos a sostener la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salario en todas las mesas de negociación. Entonces,
todo indica que esta ronda de negociación va a ser un momento de bastante movilización de las trabajadoras, de los trabajadores, en pos de, digamos, ver satisfechas las reivindicaciones, ¿no? En ese escenario en U, que el gobierno de alguna manera siempre lo tuvo en la cabeza, ¿no? Incluso llegando a completar la U, o sea, me refiero a que el poder de compra del trabajador cuando termine el periodo sea igual al del arranque, de todas maneras se perdieron 5 años. Lo que perdiste en el medio no lo recuperás nunca más. Sí, pues además la Esa economía, panza es muy grande, ¿no? Lo que vos no consumiste en todo el periodo que el salario, eso no lo vas a recuperar nunca más. además la economía creció en B, no en U. Claro. Lo que pasa es que el capitalismo es muy eficiente para repartir las pérdidas, pero muy lento para contribuir a repartir las ganancias, digamos. Más bien que no, ¿No? tiene... no. Esa teoría absurda del derrame no existe, ¿no? Es decir, eso es un elemento que o se organiza en función de determinadas políticas y determinados lineamientos o directamente no existe. Sin ponernos muy técnicos, porque lo importante es que todo el mundo entienda pero son aspectos importantes de la economía. Con esto que está señalando Marcelo Abdala y que muestran los economistas, de un crecimiento de la economía en torno al 3-4% con relación al 2020, con relación a la pandemia, y apenas llegás al mismo poder de compra del salario, bueno, esa diferencia se la llevó a alguien, ¿no? Sí, además la masa Se la salarial llevaron no- los sectores, los maya oro, diríamos, ¿no? La masa salarial no crece. Son los depósitos en poder del sistema financiero que nosotros denunciamos, que son todos de cuentas mayores a $150.000. Es la ganancia del complejo, digamos, de los Maya Oro, que a la gente le fue mal, pero a ellos le fue bárbaro. Son los depósitos en el exterior, digamos, también de cuentas millonarias, digamos, que han crecido por arriba de los 10.000 millones de dólares. Es decir, y es un modelo de la desigualdad. Es un crecimiento excluyente que tira hacia afuera contingentes cada vez más importantes de la población. Entonces, prevemos una ronda con mucha movilización, muy conflictiva. Yo creo que va a haber mucha movilización de los trabajadores, coordinada, planificada y un segundo semestre bastante movido, sin duda. ¿Y en qué afecta la pérdida de la ultraactividad dentro de esta negociación? Bueno, nosotros ubicamos allí una interpretación de la ley. Ley que discrepamos, ¿no? Porque es una ley que organizó el viento, digamos, de la negociación colectiva en contrario a los intereses de los trabajadores. Pero, por cierto, la ultraactividad está definida estrictamente en el convenio colectivo. Esto tiene algunos aspectos técnicos que de repente está bueno para que a todo el mundo le quede claro dejarlos a pesar de que llevaría un tiempo. La ultraactividad está referida al convenio colectivo, que es bilateral, es obrero-patronal, sea de empresa o sea de rama de actividad, pero es obrero-patronal. No entra la ultraactividad en el formato consejo de salario porque ahí son tres las partes, es el gobierno con sus 2 votos, las patronales con sus 3 votos el gobierno, las patronales con sus 2 votos y la parte trabajadora con sus 2 votos. Por tanto, si yo ubico condiciones de trabajo en el consejo de salario que son por acuerdo obrero-patronal, es cierto que tú le podés poner, pero eso era antes igual, una fecha de finalización. Pero si no tiene fecha de finalización, esas conquistas, esos beneficios, no me refiero al ajuste salarial, que es una fórmula por determinado tiempo, sino a otras cuestiones, deben regir por tiempo indeterminado. Porque están en el convenio. No, porque están en el Consejo de Salario. La estructura de negociación en Uruguay es dual. Por un lado es bilateral, puede ser, obrero, patronal y nada más, el Estado no interviene en eso, pero cuando es tripartita la ley se refiere solamente al convenio colectivo y no a la resolución o laudo del Consejo de Salario. ¿Y esa interpretación es acompañada por los empresarios o el sector? En la reunión del Consejo Superior de Salario, el Poder Ejecutivo dijo que estaba bien lo que sostenía la central y varios delegados, no todos, también dijeron que estaba bien lo que planteaba el PCNT. Eso no significa que alguna cámara, alguna representación patronal, digamos, tenga otra ¿Y tesis. eso de que la ley no puede ser retroactiva? También. Es decir, todos los beneficios que venían de antes no los pueden tocar, con la excusa de esta ley que es mala, que nosotros rechazamos. Estoy refiriéndome a la ingeniería fina, digamos, del asunto, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, está. Esperamos eso, la ronda de... Igual, ojo, ¿no? Sí. Antes, ahora y más adelante, las conquistas derivan del nivel de unidad, conciencia, movilización y lucha que tenga la parte trabajadora. Acá ninguna biblioteca jurídica va a sustituir lo que no crea la relación de fuerza. Porque inclusive tú no tenés ninguna manera de evitar que una patronal te elimine un beneficio
con la ley que esté vigente, digamos, sino colectivamente si vos no tenés la fuerza para defender las conquistas, ¿no? Eso siempre es muy importante porque justamente una cuestión que nosotros siempre insistimos, desde la perspectiva del movimiento sindical clasista, probablemente aquí si viene otro compañero de la central capaz que dice otra cosa, pero ¿cuál es el resultado más importante del Consejo Salario? La reivindicación, sin duda, porque la gente trabaja a cambio de un salario. Eso es fundamental. Pero en realidad lo más sustantivo, lo más importante desde el punto de vista de la clase obrera y desde el punto de vista de la democracia, es qué nivel de unidad, conciencia y organización vos conquistaste en el proceso de lucha, qué experiencia social e ideológica conquistan los trabajadores en su experiencia de defender sus intereses. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. La actuación ilegítima, la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado actuaron contra toda forma de organización que se opusiera a su proyecto de país. Las mujeres fuimos parte de la lucha, fuimos torturadas, violadas y encarceladas, algunas asesinadas, muchas continúan desaparecidas. Con el abrazo y la unidad convertimos la prisión en resistencia, exigimos memoria, verdad y justicia. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando, también los que nos miran desde el exterior, que son un montón. Y bueno, los que se van sumando, les cuento que estamos acá conversando con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Turco, vamos a meternos ahora con otro tema. Está la rendición de cuenta que ingresó el viernes pasado al Parlamento, a la Cámara de Diputados. Una rendición que, de acuerdo a lo que dijeron algunos legisladores, por ejemplo, Betiana Díaz del Frente Amplio, que estaba analizando esto, dice, bueno, esperábamos más incluso en la lógica del gobierno, que decía, bueno, viene el último año que pueden asignar presupuesto, van a jugar a meter plata en la calle para de algún modo apuntalar las posibilidades electorales. Pero ni siquiera en ese escenario parece ser muy auspiciosa. Y hay algunas dependencias que ya nos estamos acostumbrando, como organismo del 220, como es el caso de la Universidad de la República, que la marchó de nuevo. Y la ANEP también. Y la ANEP, pese al pedido del propio presidente de la ANEP, que pide como 60 millones de dólares para impulsar su transformación. ¿Qué está analizando la Central de Trabajadores con respecto a esto? La primera visión gruesa es una rendición de gasto cero. Y a nosotros también, la verdad que nos llamó la atención. Pensábamos que hasta podía pensarse en alguna utilización hasta electoral de la última rendición de cuentas en condiciones de influir, pero la mirada que nosotros tuvimos es de gasto cero
Inclusive lo único que había sonado más o menos como que podía haber alguna inversión de algo, como que es la cuestión de la salud mental, que es compleja, es grave, está bien atenderla, pero que los recursos que se pusieron arriba de la mesa Son 20 millones de dólares. no existen, ¿no? Entonces, mirás un planteo, digamos, desde el punto de vista de apoyar la peripecia educativa de nuestro pueblo. Nada. La Universidad de la República, discriminada de manera permanente. La administración central, las formas de incorporación de trabajadoras y trabajadores para que no pase esto que relatábamos, digamos, en la OCE, y que los servicios que debe brindar la administración central estén. Bueno, inversión pública del Estado, ya no solamente gastos, sino inversión que permitiera dinamizar en puestos de trabajo. Nada, gasto cero. Así que bueno, nosotros obviamente como PICNT vamos a solicitar ser recibidos en las comisiones parlamentarias que tratan el tema. Cada uno de nuestros gremios va a ir por sus preocupaciones puntuales, pero vamos a ir como PICNT. Y esto va a estar en la agenda de acciones muy vinculado a los consejos de salario, es decir, para nosotros tiene la misma jerarquía. ¿Y cómo está el tema del sueldo de los funcionarios públicos ahí? Bueno, ellos tienen un convenio colectivo. Ellos firmaron un convenio colectivo, también en una clave que no resuelve las pérdidas que hemos tenido en el transcurso, digamos, de esta administración, pero que tiene elementos de recuperación del salario real. Ellos han firmado convenio colectivo, pero te imaginás que una rendición de cuentas no Pero solamente eso incluye, tiene por ejemplo, los docentes y no docentes secundarios. No, me refiero a COFE. Cuando digo COFE. convenio colectivo es COFE. Administración Central. En la educación, obviamente que tenés un problema gravísimo, y es que al final de cuentas, con por lo que me han trasladado los propios compañeros de FENAPES, de todo el quehacer educativo, con todo el aspaviento que hay sobre esa presunta transformación educativa, en realidad lo que básicamente hay es un ajuste a la chique. Eliminar materias, no contratar profesores, es una situación bien compleja. Viste el informe de la Aristas, ¿no? De Aristas Sí. Educativas, que marca que la deserción, por ejemplo, en secundaria, se duplicó con respecto al anterior, creo que el 2018-2019. El propio presidente de la ANEP, Robert Silva, dice... que estamos un poco peor Estamos un poco peor. que en el 2018, así es que lo dice. Es fuerte, ¿no? Es fuertísimo porque si sale de las mismas autoridades, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Entonces, evidentemente que hay que saber, hay una propuesta de paro general de 24 horas vinculado a la rendición de cuentas, que se está viendo, digamos, en qué momento del año es que finalmente se va a realizar. La mesa resolvió un equipo, digamos, de nuestros compañeros más especializados en la cuestión de la rendición de cuentas con el Instituto Cuesta Duarte. Esto va a estar presente, digamos, en las movilizaciones que seguramente se van a imbricar cuestiones vinculadas a los consejos de salario con cuestiones vinculadas a la rendición de cuentas. Es decir, va a ser un tema que va a estar en los próximos meses, sin duda, en la dinámica sindical. Turco, hablando también de los públicos, pero bueno, de las empresas públicas, está instalada ya hace bastante tiempo una carpa de FANCAP enfrente al Palacio Legislativo por el tema del Portland. Recordemos que ANCAP desde el arranque de este gobierno ha vivido directamente una especie de estrategia de desmembramiento, ¿no? Con intentos incluso peores, porque si nos acordamos, en la LUC estaba el intento de la desmonopolización, que eso no prosperó, pero lo cierto que no prosperó en todos lados, ¿no? Porque yo que sé, en el aeropuerto allá de Laguna del Sauce pueden cargar con, ¿no? Y en el puerto también. Sí. ¿Está viendo algo el PICNT con respecto a este conflicto en particular? Tenemos una mesa representativa a mediados de mes, todavía no tiene exactamente la fecha, pero con gran probabilidad entre el 19 y el 20 y pico de julio va a haber una mesa representativa expresamente para promover acciones en solidaridad con los trabajadores de ANCAP por el tema Portland, también en solidaridad con un conflicto que ANCAP tiene mucho que ver, que es el conflicto del Supergas, donde los trabajadores de ACODIC están enfrentando un brutal ataque a la organización sindical, al punto de despedir a la dirección sindical, de despedir a los sindicalizados, a sancionar individualmente por hechos de naturaleza colectiva, como está sucediendo ahora, que suspendieron por 7 días a los dirigentes sindicales por adoptar medidas gremiales en defensa de la organización. Entonces, digamos que
Se elevó a consideración de los gremios la propuesta de una movilización que dé cobertura, que dé solidaridad en estos casos, y pasada la primera quincena de julio va a haber una mesa representativa que va a resolver alguna movilización importante en torno a eso. A su vez, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes está haciendo un esfuerzo sobrehumano, aunque todavía no encontramos oídos para un planteo de este tipo, de tratar de resolver a forceps, digamos, que entren los trabajadores que hacen parte de la plantilla mínima para funcionar en todas las empresas públicas. Hay conversaciones con la OPP, con el Poder Ejecutivo, de forma, digamos, de tener alguna herramienta de convenio colectivo, pero obviamente que te encontrás con un nivel de intransigencia muy, muy importante, ¿no? A propósito de estas persecuciones, hubo un pronunciamiento de la OIT luego de que la Internacional de la Educación, a pedido de FENAPES, bueno, pusiera sobre la mesa lo que estaba pasando en Uruguay. Un pronunciamiento que FENAPES ha tratado de difundir y que, bueno, da un respaldo de ese nivel a los trabajadores de la enseñanza. Lo estuvieron, me imagino, comentando, ¿no? Sí, nuestros compañeros de FENAPES hicieron además un informe en el secretariado y resolvimos solicitar a estos efectos específicos una reunión con el ministro de Trabajo desde el punto de vista de ver, bueno, qué acciones va a tomar el gobierno uruguayo frente a la advertencia, frente al llamado de la atención que hace la OIT. Porque aquí esto ha sido parte de esa prédica antisindical, estigmatizante, y que en este caso además tenés trabajadores que hace un año que no están pudiendo trabajar porque fueron prácticamente con el sumario desvinculados, digamos, de todas las formas, digamos, de participación en la educación. Y vamos a pedir una reunión al ministro de Trabajo a pedir cuentas de qué agenda tiene el Poder Ejecutivo, porque es bastante inapelable, digamos, que la OIT responsabilice. En este caso es cuando el Estado hace de empleador por una cuestión de ataque sindical, cuando la Constitución de la República dice que se debería proteger y promover la actividad sindical, digamos, evidentemente que es un problema enorme, ¿no? Porque para la OIT, por ejemplo, el caso de San José no es una violación de la laicidad, no es proselitismo, ¿no? Dijo que no era proselitismo directamente, ¿no? Y ese fue un caso que generó, casi en los primeros días del gobierno, la sanción de un conjunto de 12, no me acuerdo cuántos eran, trabajadores de la educación. 16, ¿no? 16, ¿no? Con sumario, con separación de cargos. Bueno, en ese caso, tú tenés que tomar medidas urgentes porque hay gente que no está pudiendo trabajar por esa situación. Pero además no merece una reparación. O sea, después que la OIT te dice eso, ¿qué pasa? No sé, yo soy ese trabajador y pienso, bueno, ahora tengo todo para ir a presentar hasta juicio, todo, ¿no? Sí. Es fuerte el Es muy pronunciamiento, fuerte. ¿no? Pero bueno, es ese sesgo antisindical que tú lo ves en las redes, lo ves en la prédica pública, lo ves en múltiples actitudes, que es complicado. Y que esto de secundaria, que la OIT da la razón al movimiento obrero uruguayo y a la Internacional de la Educación, es absolutamente claro. Pero lo que sucede en el gas no tiene contrafuerte, ¿no? Porque ahí contratan rompehuelga, es decir, está prohibido eso. Tú estás en una acción gremial y según la propia Organización Internacional del Trabajo, las leyes, tú no te podés meter con los trabajadores de esa plantilla que decidan, digamos, seguir trabajando. Ahora, las empresas no pueden contratar otros trabajadores para dañar el impacto, digamos, que produce una medida de lucha de una organización. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y eso es lo que está pasando, Sí, ¿no? pero eso es parte de esta ofensiva que vos decías, porque se han envalentonado algunos patronales, ¿no? Yo creo que este es un Pues elemento son que privados estos, ¿no? requiere una solidaridad concreta, que es lo que nosotros vamos a empujar en esta mesa representativa, porque es contagioso, ¿no? Puede ser contagioso. Porque son formas aberrantes de persecución antisindical. Que haya despido porque a la empresa le molesta a la organización sindical es aberrante. ¿No? Porque hay trabajo, se precisa gente, hay que hacer otro turno, se contrata gente para romper huelga. Bueno, es notoriamente antisindical, como ha quedado demostrado. Yo creo que en este caso debo reconocer, se ha hecho un esfuerzo por promover las gestiones, las reuniones, etcétera, de parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo, y a veces te dicen abiertamente, no, esta empresa está pasada, pero hay que ir a una forma que no alcanza con que se diga, esta empresa está mal, no está haciendo las cosas bien, hay que tomar medidas de que esto no suceda, ¿no?
Ahora, hace poco, no sé si fue, ¿cuándo fue? ¿El programa pasado o el anterior? Que estuvimos con Álvaro Rico, con Magdalena Broquetas y Gabriel Kirichi. Estábamos analizando o conversando con esos historiadores prestigiosos, investigadores además de la historia reciente, a raíz de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado. Y creo que era Álvaro o Magdalena los que mencionaban cómo en el Pachecat, o un poco antes, incluso en los años 60, iniciativas muy similares a algunas que se han trabajado en el Parlamento. Por ejemplo, la de exigir la personería jurídica a los sindicatos, en fin, muy similares, ¿no? Nos llama la atención un poco. Es que nosotros estamos en un momento de contraofensiva del capital contra el trabajo y en donde, por lo menos en nuestro análisis, la composición de clase, la composición social del Poder Ejecutivo bajo una hegemonía herrerista es directamente, digamos, la primacía del gran capital agroexportador y financiero, digamos, y cada vez más trenzado con el capital transnacional. Entonces, digamos que desde un punto de vista económico ellos vinieron a procesar un ajuste importante contra los ingresos del pueblo trabajador. Y esto se refleja en el hecho, que hasta se puede cuantificar, que crece el Producto Bruto Interno y se achica la masa salarial. Es el modelo de la desigualdad. Se ve reflejado en los niveles de pobreza, se ve reflejado en que hay 100.000 trabajadores más que cobran menos de 25.000 pesos, se ve reflejado entonces en todos los sistemas de distribución de la riqueza, donde en definitiva lo que hubo es una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el gran capital. Y eso lamentablemente requiere un discurso ideológico empobrecedor de la democracia. Porque al final de cuentas una organización colectiva que organiza a la parte más en la balanza, si lo mirás como trabajadores individuales, más vulnerables de la relación laboral, y tú empezás a pegar y atacar en el movimiento sindical a través de distintas herramientas, y bueno, es para lubricar esa transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital. Una de las formas de ajuste más clara que hubo es el ajuste fiscal encubierto que implica la reforma jubilatoria. Es decir, yo estoy trabajando en el astillero. Yo salgo a las 3, ¿no? Pero me dicen, che, vos sabés que está complicada tal cosa, ¿te podés quedar hasta las 6? Si yo quiero, me quedo. ¿Seguís? No, ahora hubo un problemita grave, digamos, de un accidente en el dique que no está trabajando, digamos. Ellos están viendo la empresa de comprar otro dique, se va a reactivar el trabajo, pero en estos momentos estamos prácticamente todos afuera, inclusive los eventuales y los compañeros efectivos están en el seguro paro. Es un momento duro para los obreros de la industria naval en este caso. Pero si yo me quedo, a mí me pagan horas extra. La reforma jubilatoria alargó la jornada de trabajo, porque la jornada de trabajo se puede ver diaria, semanal, mensual, anual, o también la jornada laboral vital. Te agrandaron los años de trabajo y todavía para cobrar menos. Es decir, es terrible proceso de transferencia desde el trabajo al capital, ¿no? Por eso, bueno, algunos de nosotros pensamos que hay que seguir dando batalla contra esa concepción y generando la condición en el periodo próximo, digamos, si cambia el viento, que no haya vacilación, que se vaya a una reforma integral en donde cambie la financiación, y esto va a ser un problema con el gran capital que debe aportar más para resolver los problemas de una seguridad social, que tiene que incorporar los cuidados, que tiene que incorporar el trabajo garantizado, que tiene que incorporar una concepción donde efectivamente avancemos para cambiar la vida en los asentamientos, donde se resuelva la vivienda, donde se resuelva el trabajo de todo el mundo y en definitiva se elimine la pobreza de nuestro país. Popi, no sé si estás de acuerdo, pero tenemos dos grandes temas. A ver, perdón. No sé si tenemos tiempo ahora, pero me gustaría ver cómo se va a enfrentar este tema de la reforma de la seguridad social. Bueno, por eso te decía, tenemos un corte, que ahora lo hacemos, pero tenemos dos grandes temas para tratar con Marcelo. Uno es la reforma de la seguridad social. Sabemos que hay sindicatos que se están posicionando ya en relación con la estrategia, pero hay diferencias, también los hay en la izquierda. Y otro es el Congreso del Pueblo. Sí. Usemos entonces lo que nos queda de programa, vamos al corte ahora y usamos eso para analizar estos dos tan importantes puntos. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí,
Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto... Tremendo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. A mí me gustó preguntarte si estabas trabajando en el astillero, no como junta cadáveres, era Larsen, el astillero sí. de Onetti. Porque mucha gente no lo sabe, pero eso es importante, ¿no? Marcelo Abdala, además de ser dirigente sindical hace muchos años, estudiante, llegó, no sé si terminaste avanzado en ciencias sociales, en fin, siempre se mantuvo trabajando. Que yo sepa, él siempre se mantiene sus horas, casi como una terapia, ¿no? Una cosa que... Bueno, porque tenías derecho al fuero sindical, sin embargo, él siempre trabaja ahí. Me ayudaba a descansar la cabeza, sí. En realidad es 10 veces más cansador la labor sindical que estar soldando en el astillero, que tenés otro tipo de cansancio. Por eso a mí me da gracia me da mucha gracia el peso de la ideología burguesa que un contador, un abogado, un representante de una cámara empresarial, cuando va a hacer sus labores en representación de la cámara patronal, él está trabajando y el dirigente sindical es un atorrante que no trabaja, que nada. Si supieran el esfuerzo que te implica y la responsabilidad de decir, bueno, yo tengo que representar bien a la clase trabajadora, no puedo, meter la pata en equivocarme en una negociación porque puede quedar sin laburo un montón de gente. Pero bueno, esos son las veleidades de esta ideología. ¿Sabés qué? Se lo comentaba yo cuando era un chiquilín, ¿no? En aquel momento el presidente del PIT-CNT era Enero Juan Castillo, que también trabajaba en el puerto, en el Swamp, ¿no? Claro, en la draga. Era un remolcador que trabajaba. Claro, él trabajaba en una draga del puerto y para poder militar trabajaba de noche. A las 3 de la mañana, 2 de la mañana el negro estaba trabajando. Y después siempre, viste que él es un gentleman, ¿no? Yo decía, estuvo toda la noche en una draga en el puerto y viene y todavía van y le dicen, no, sos una atorrante, no laburás. No, bueno, me gusta señalar eso porque da autoridad moral además a la dirección obrera, aun cuando tendría derecho por los fueros sindicales a dedicarle todo el tiempo a la organización, que no es poco, es fundamental, es una responsabilidad fundamental. Bueno, metámonos con el tema de la reforma de la seguridad social. Se aprobó esa reforma jubilatoria. Claro, la pregunta es qué va a hacer Vicente. ¿Va a esperar al cambio de gobierno? Déjame, la gente se enoja porque yo a veces hablo mucho, pero quiero poner dos cositas europeas.
Vimos lo que pasó en Francia el año pasado con este tema, ¿no? Que le quieren mover de 62 a 64. Pero ¿qué pasa cuando no se hace escándalo por este tema? Ahora en España está la propuesta de moverlo a 70, a 72, ¿no? Discutiéndose en medio de contexto electoral. Es tremendo, ¿no? Yo veo que no tiene límite. No hay límite. Es decir, en realidad, el fondo de su concepción es que cuando tú ya no generás plusvalía, ya tenés que, si fuera posible de trabajar e ir derecho al cajón, sería esa, ¿no? Pues eso es un gasto después. Y ya después... Cajón si tenés plata, sí, eso es claro, generoso, si no es una concepción muy perversa porque... En una sociedad en que el 1% tiene la misma riqueza que 3.700 millones de seres humanos, y creciendo, según los con últimos. una revolución tecnológica que no se sabe a ciencia cierta en qué vamos a trabajar en 10, 15 años, pero que todo indica, para repartir socialmente el trabajo tú tenés que achicar la jornada, ¿a quién se le ocurre aumentar la edad de jubilarse? ¿Cómo resolver el problema del desempleo juvenil, que ya está difícil ahora, si la gente que está trabajando debe perdurar más tiempo en el trabajo, cuando ya empiezan a verse las dificultades, digamos, de la propia vida, ¿no? Además, y no hay derecho de tener un momento de disfrute, digamos, Una revolución tecnológica que ha servido para aumentar las ganancias del capital. Pero No que para- reduce el tiempo de trabajo necesario invertido en la producción. Por tanto, una cuota parte de ese tiempo debe implicar reducción de la jornada por una parte y por otra parte un disfrute mayor de la vida. Bueno, ¿cuál es la estrategia ahora con esto? Bueno, es lo que está en discusión en el movimiento sindical. Algunas unanimidades. Nosotros vamos por una seguridad social alternativa, intensa en derechos, con otra financiación, que no sea solamente jubilatoria, sino que mire las cuestiones del seguro de paro, las cuestiones de las asignaciones familiares, las cuestiones de la atención a la discapacidad, las cuestiones, digamos, de las partidas que tienen que ver con la vida de la gente que está inclusive hoy desconectada del mundo del trabajo, una seguridad social avanzada. Pero para eso hay que enfrentar esta reforma jubilatoria que hizo el Poder Ejecutivo, que básicamente es un ajuste fiscal cuya fundamentación nació de dificultades financieras en el Banco de Previsión Social, pero que no tomó en cuenta que en Uruguay, a pesar de que la OIT establece que debería aportar más el capital, más el empleador que el trabajador, en Uruguay el trabajador pone un 15% para la seguridad social y el empleador un 7,5%. Entonces, para nosotros, como dijimos el 1 de mayo, esta es una batalla que no terminó, que sigue, ¿no? Está en discusión en el PCNT, hay sindicatos, compañeras, compañeros que en principio, en la foto de hoy, domingo, digamos, piensan que no es conveniente, digamos, lanzarse a un plebiscito, digamos, en el área de la seguridad social. Hay otras compañeras, compañeros que dicen, bueno, si vamos a ir a un plebiscito, pongamos en cuestión el capital financiero adentro de la seguridad social, con que estamos todos en contra, digamos, de la FAP, pero que priorizan buscar caminos de eliminación de las AFAP en este momento. Y otros, y yo me afilio a esta tesis, que venimos sosteniendo que es conveniente imaginarse un proceso en dos tiempos. En primer lugar, sometiendo a que el ciudadano diga, el soberano diga, que se declaran sin efectos jurídicos los alcances de la ley 20.130. Es decir, que dé por tierra con esta ley, que eventualmente pueda ubicar algún principio de la seguridad social, que pueda establecerse tal vez está en discusión esto, alguna forma de ingreso mínimo, alguna cuestión más, pero que básicamente dé por tierra con esta ley. ¿Eso se puede, desde el punto de vista del qué dicen los constitucionalistas? Porque ahí hay cosas que son privativas del Poder Ejecutivo, que no pueden ser sometidas a referéndum. Por lo menos lo que nosotros tuvimos, que es el asesoramiento del doctor Corseñac, Sí. que quiero dejar muy claro, esto no implica un acuerdo político de él con la cuestión de si va a haber, digamos, plebiscito o no, si va a haber enmienda constitucional o no, sino Lo consultás como uno de los académicos un más... asesoramiento técnico. Yo lo digo eso porque no Sí. quiero ser honesto intelectualmente con que él me lo planteó desde un principio, digamos. Pero él dice que el único mecanismo de democracia directa que se puede aplicar es el de una enmienda constitucional, para la cual tú tenés que conseguir el 10%, las firmas correspondientes al 10% del padrón electoral. Estamos hablando de... Pero ahí tienes que poner un texto también, ¿no? Sí. No es sí o no, es un texto. No, es un texto que yo decía, ¿no?
declárase sin efecto jurídico la ley 20.130. Punto. Es el artículo 1. Abajo, bueno, puede haber algún principio, alguna cuestión, o que se encomiende o que se ponga que el Parlamento debe hacer una nueva ley en tanto tiempo. Eso se está viendo ahora, ¿no? 250.000 personas más o menos. Sí, entre 250.000 y 300.000 personas. Y se tiene que entregar 6 meses antes de la próxima elección nacional. Eso es 27 de abril, porque la próxima elección nacional es el 27 de octubre. Yo creo que están todas las condiciones para hacerlo, que es positivo hacerlo. Si uno analiza, digamos, en qué condiciones nosotros fuimos a un referéndum contra la ley de urgente consideración. En medio de una pandemia que no nos dejaba mover, con entre el 60 y el 80% de los personales de los distintos gremios en el seguro de paro, con un poder ejecutivo que recién electo tenía ese crédito que da la población al gobierno recién electo y todavía prolongado por la pandemia. No podíamos ni hacer asamblea en ese momento y sin embargo juntamos 800.000 firmas. Entonces es dable pensar que el movimiento popular está en condiciones de entregar las firmas. Y la otra discusión, que es más política, digamos, es si conviene o no ubicar que en la elección nacional esté esta disyuntiva. Nosotros no hemos escuchado ningún fundamento de qué perjudicial pudiera ser que los movimientos sociales estén activos en la campaña electoral, cuando nosotros no nos pronunciamos obviamente por la puja entre partidos, digamos, sí desde el punto de vista general de la batalla de dos grandes proyectos de país, pero ¿qué puede tener de perjudicial que el movimiento popular desde el pie esté promoviendo, digamos, que quede sin efecto una de las peores leyes del Poder Ejecutivo en la administración actual, ¿no? Y si haces otra pregunta, ¿eso es bueno o no? Bueno, si la ley fue mala, si generalizó la SAFAP, si quitó beneficios a los discapacitados, si generó condiciones, digamos, para aumentar los años de trabajo, la edad de jubilarse y para cobrar menos, está bueno un primer round, para llamarlo de alguna manera, dejarla por tierra para ir, ahí sí, a una reforma de la seguridad social donde vos graves al gran capital, establezcan más derechos, si fuera por nosotros, elimine la SAFAP y el lucro de la seguridad social, pero que requiere una transición bastante más, eso es por ley, porque requiere una transición bastante más compleja desde el punto de vista de que ahí también hay trabajadores con sus ahorros, en fin, hay que dar determinadas garantías y determinadas cosas. Entonces yo estoy convencido de esta propuesta. Obviamente que esto se va a terminar de resolver el 10 de agosto en esa mesa representativa. Estamos conversando con mucho respeto, con las distintas opiniones de las compañeras y los compañeros. También vamos a conversar con todas las organizaciones del campo popular. Estaría bueno que esto pudiera ser una iniciativa, digamos, del conjunto, porque creo que puede ser una muy buena cosa para, no solamente para la cuestión de la seguridad social, sino para cambiar el país. Ahora, cuando a la LUC tenías una pata política, también, que era el Frente Amplio. Es que la resolución que adoptó ayer la mesa representativa nos mandata a conversar con todo el movimiento popular en sus diversas organizaciones, ¿no? Claro, porque además una reforma constitucional que se vota junto con las elecciones, también depende de que los sectores políticos de la izquierda ensobren, porque si no ensobran es muy difícil, ¿no? Para nosotros no nos es indiferente eso. Obviamente que estamos invirtiendo la mayor de las ocupaciones, la cabeza y todo para conversar desde el punto de vista de llegar a acuerdos, ¿no? Vamos al Congreso del Pueblo. Primero, ¿tiene fecha? En principio... Iba a ser por ahora, ¿no? En agosto iba a ser. En principio lo pensamos para agosto, ya están funcionando las mesas temáticas que están discutiendo estrategia de desarrollo productivo, derechos que impliquen distribución de la riqueza, otros derechos democráticos, la cuestión de la convivencia ciudadana y la seguridad, y justamente cambios jurídicos, pero en un enfoque más integral. Ya están funcionando las comisiones técnicas, ahora vamos a una activación, digamos, de los zonales del PICNT para poner actividades territoriales en los barrios. Va a haber una gira en la segunda quincena de julio por todo el país para reunirnos, digamos, con los plenarios departamentales del PICNT, con las intersociales, con las distintas organizaciones sociales del departamento para que se empiece a activar la cuestión a nivel de los departamentos. Y a mediados de septiembre es la idea de hacer una primera síntesis con los acuerdos que se tomen de todo ese proceso y obviamente hacer más densa, más
cualitativamente superior aún el nivel de interrelación de todo el campo popular expresado en lo social, porque para nosotros es un proceso, es el de la unidad sin exclusiones del campo social que debe mantenerse, ¿no? Pero estaríamos pensando un primer momento de síntesis en septiembre. Cuando decimos un primer momento de síntesis, ¿estamos hablando de ya una instalación de Congreso del Pueblo? Que se reúnan todas las organizaciones con los delegados, las delegadas, y se anuncie, bueno, hasta ahora hemos llegado a estos acuerdos. Y se plasme en algún documento. Y se plasme en un documento y la gente lo confirme, las organizaciones lo confirmen, participen. Y que a su vez eso sea una herramienta para seguir funcionando de esa manera, ¿no? Bueno, ¿cuántas mesas están funcionando? Bueno, te dije 5, ¿no? 5 mesas centrales que a su vez cada una se puede subdividir en distintas comisiones, ¿no? Una que mira el cambio de la matriz productiva, otra que tiene que ver con derechos que afectan o que tienen que ver con el impacto en la distribución de la riqueza, otro derechos ciudadanos, digamos, de no discriminación, etcétera. Uno que está analizando especialmente la cuestión de la seguridad. Es notorio que, bueno, este gobierno, a pesar de que ascendió con una promesa de resolver los problemas de seguridad, no están siendo resueltos, sino que están peor. Se está conversando en materia de seguridad. Y uno último que está listando un conjunto de aspectos jurídicos que inclusive pudieran tener que ver con leyes y hasta con otros cambios constitucionales distintos a los que hablábamos recién de la seguridad social, sino más estructurales de generar una institucionalidad, digamos, proclive al ser humano y a las transformaciones necesarias. Y esas mesas después tienen una confluencia en alguna actividad. Y es ese momento de síntesis que en principio estábamos pensando el 10 de septiembre por la reforma agraria artiguista, ¿no? Como una señal de qué tipo de procesos son los que se necesitan. Y, perdón, ¿esto te produce una especie de programa político de la central? De las organizaciones sociales, que obviamente el PCNT ¿Y cómo dialoga ese programa con el programa, por ejemplo, que va a presentar la izquierda? Porque vamos a, claro, independencia sí, pero indiferencia no, tampoco estamos, ¿no? ¿Cómo dialoga? No. Y un primer elemento son los barrios, ¿no? Si el PCNT convoca una reunión general de todos los vecinos en Casaballe, digamos. Sí. Yo me imagino que en esos vecinos habrán algunos que van a estar en el comité de base del Frente Amplio o en las organizaciones, digamos, que están ahí en la vuelta. Hay allí una mistura por el lado de la misma base social. Pero por otro lado hay una cuestión que es clara. La primera síntesis esta que se llegue seguramente se va a entregar a todos los partidos políticos del país, ¿no? Y me imagino yo que al costado de esto, si el Frente Amplio viene trabajando, digamos, en el desarrollo de su programa y hasta un congreso programático va a haber en diciembre, bueno, probablemente tengan a bien de tomar en cuenta algunos de los planteos que están allí, ¿no? O sea que en el 2024 vamos a tener plasmado un documento o un documento más definitivo del Congreso del Pueblo y también un programa, el programa del Frente Amplio ya están las bases, pero bueno, hay que ver lo que aprueba en diciembre. Y habrá que ver, comparar, a ver si se tomó o si no, que funcionará como una plataforma de la central, diciendo, bueno, con esto voy a conversar con todos los sectores políticos. Yo de ahora en adelante. La concepción nuestra es la siguiente, digamos. ¿Por qué estamos en esta situación de una cualidad distinta a la que tuvimos del 2005 al 2020? Y quiero ser muy, muy franco, muy sincero, y esto implica también un componente autocrítico, sí, del rol de las organizaciones sociales. Para nosotros son dos factores. El primero es que hay en todo el planeta una contraofensiva global del capital contra el trabajo. Tú describías la situación en Europa, sí. Terribles movilizaciones en defensa de la seguridad social, pero la sintetiza la extrema derecha, digamos, ¿no? Se liquida la seguridad social, la negociación colectiva, hay gobiernos de derecha. En América Latina ahora está soplando un viento distinto, principalmente desde la victoria de Lula, pero lo que predominaba era la contraofensiva de la derecha, del imperialismo norteamericano en todo el continente. Estamos en esta nueva situación porque ellos hicieron lo que tienen que hacer en el marco de las luchas y de la contraofensiva al imperialismo. Pero hay otro aspecto que yo creo que hay que interrogarse críticamente. Son los límites del progresismo. Presenta rendimientos decrecientes. Si tú tenés una matriz productiva que además se ha primarizado y se ha hecho cada vez más transnacional y ha quedado vulnerable a los precios internacionales de las materias primas, y hay un problema con el intercambio desigual que si tú apostás solamente todos los boletos a productos alimentarios y lo intercambiás por bienes tecnológicamente adecuados, tú transferís recursos desde el país hacia el exterior.
la matriz productiva se primarizó. Se distribuyó mejor el ingreso, pero no la riqueza, y además no cambiaste la institucionalidad desde el punto de vista de los cambios, bueno, llega un punto que ese modelo se agota, se asfixia y te sustituye las expresiones de la derecha. Entonces, los cambios que hay que hacer en el futuro son bastante más importantes que lo que hubieron del 2005 a la fecha. Acá hay un problema que va a ser el terreno de la disputa en los próximos 5 años, y que es cuánto de la renta diferencial de la tierra, llámese producto de los agronegocios, se apropia al pueblo a través del Estado para poder diversificar la matriz productiva, para abatir la pobreza y los asentamientos y la vida por debajo de las necesidades básicas, y para profundizar la democracia. Eso es lo que está en discusión en el Congreso del Pueblo, ¿no? Es decir, cómo se genera una transformación en donde los pilares básicos, al menos de cambios emancipatorios, se empiezan a aplicar en otro momento, ¿no? Sí, la renta se aprovechó mucho, esa renta extraordinaria, en el segundo bolsillo, Claro. con el modelo de sustitución de importaciones y el desarrollo industrial. Claro, y a través del tipo de cambio múltiple, a través de Sí. distintas herramientas, se tomaba de ahí para poder desarrollar una sociedad igual bastante integrada, ¿no? Había desarrollo industrial, aparece la ley de consejo de salario, la gente empezó... Sí, económicamente fue embromado al final, pero socialmente fue muy rentable. Bueno, nos quedamos, Popi, sin tiempo. A mí se me vienen una cantidad de cosas para conversar con el Turco. Claro, una cosita, Perspectiva. para sostener esto no alcanza con el programa, no es un papelito escrito, ¿no? Tú tenés que organizar desde todo punto de vista las fuerzas sociales que permitan sostener esto, porque no es que del otro lado se van a quedar quietitos, ¿no? Entonces es un proceso que hay que tomarlo en cuenta para todas las luchas que tenemos por delante. Por eso es el plebiscito que nosotros levantamos. Está mirando más lejos, no solamente la seguridad social, sino otros procesos que esperemos podamos desarrollar. Muchas gracias, Marcelo Turco Abdala, por habernos acompañado. Un gustazo como siempre. Gracias. Y gracias a todos y todas los que nos han acompañado, nos siguen acompañando y sigan, ¿no? Sigan acompañándonos, porque ahora vamos a tomar un café con Víctor Hugo Popi Avelando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La actuación ilegítima, la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado actuaron contra toda forma de organización que se opusiera a su proyecto de país. Las mujeres fuimos parte de la lucha, fuimos torturadas, violadas y encarceladas, algunas asesinadas, muchas continúan desaparecidas. Con el abrazo y la unidad convertimos la prisión en resistencia, exigimos memoria, verdad y justicia.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Y si hay gente que se está sumando ahora, bueno, luego que termine la emisión de este programa y quede colgado, no dejen de ver la primera parte del programa, esa entrevista a fondo que hicimos con el presidente Marcelo Turco Abdala, porque la verdad a mí me pareció que estuvo muy interesante, muy dinámica, por cierto. Hay mucha cosa para sacar ahí. Bueno, Popi, Avelando, vamos a tomar este cafecito y analizar los temas de la semana, pero permitime decirle dos cosas a la gente. Una, la excursión que estamos organizando a Cuba, 31 de diciembre, nos vamos el 1 de enero en La Habana, ahí 65 aniversario de la Revolución, varios días en La Habana, después vamos a Trinidad, vamos a Varadero, a Cayo Blanco, no sé qué, va a estar buenísima. Tiene muchísima gente ya confirmada, por lo cual, de hecho, este miércoles que viene, 12, vamos a hacer la primera reunión con los ya confirmados, que por eso los planteó Sigur, de ya empezar a reunir a la gente, porque es mucha y hay que, ¿no? Pero se puede seguir sumando gente, y como va a ser un gran éxito, les digo, no pierdan esta oportunidad a los que puedan intentarlo. Además, Sigur tiene ese mecanismo de financiación, además de los habituales, tiene la posibilidad de hacer rifa. Eso. 092-982-986 es el número al que ahí pedís información, te mandan un PDF donde está toda la excursión, más o menos. No pierdan esa oportunidad, porque va a estar buena. De todas maneras, ya me convencí de que hay que hacer una excursión internacional todos los años. El año que viene quiero armar una que va a ser la excursión de la Victoria. Pero la dejo por ahí, pero eso para el año que viene, ¿no? Hay que llegar primero, ¿no? Popi. La segunda es que hoy, después de este café, voy a dedicarme unos minutitos a hacer un editorial. Quiero plantear algunas cosas que no pude plantear en el programa del viernes. Las quiero plantear, así que ojalá la gente no se mantenga ahí. Puede que nosotros habitualmente terminamos un programa cuando termina este bloque, pero hoy no. Hoy vamos a seguir un poquito más. Bueno, Popi, ¿con qué arrancamos? ¿Con la cumbre del Mercosur? Otra vez, ¿no? Pero esta vez quedó curioso, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención, que es la dificultad que tiene la calle Pau para la metáfora. Porque la primera que usó fue aquella del Maya Oro, que no es el que tira en el pelotón. Y ahora utilizó la del cántaro que va a la fuente y que al final se rompe. Pero el problema es que cuando se rompe el cántaro, perjudica al que lleva el cántaro, no a la fuente. Y acá él lo hizo como diciendo, ustedes van a ser los que van perdidosos. Y en realidad si se rompe el cántaro, él es el que fue a buscar agua. Es verdad, Popi. Mirá qué detalle literario. Qué razón que tenés, claro. Claro, ahora entiendo, porque yo no lo había escuchado ahí directamente. Sí. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Pero lo que se rompe no es la fuente, es el cántaro. Claro. Y la calle quiso decir que se rompía la fuente. Claro. Qué personaje, ¿no? Sí. Yo creo que podía haber intentado la de Narciso, que de tanto mirarse termina ahogándose. Pero mirá si va a citar a Narciso. Bueno, en la calle no leyó contento. a Ovidio. Está muy contento. Eso está en las metamorfosis de Ovidio. Está muy contento con su forma de ser en esos ámbitos, ¿no? Bueno, él es un tipo muy peculiar, ¿no? ¿Cómo va a rechazar la ayuda argentina? Por ejemplo, el tema del agua. ¿No? ¿Qué nos dice eso de una personalidad que cuando no hay agua potable en el área metropolitana del Uruguay, donde habita el 60% de la población, rechaza la ayuda? ¿Por qué? ¿Porque la gestionó la Intendencia de Montevideo? ¿O porque venía de Argentina? El lastre. Argentina. ¿Te das cuenta? Lo hablamos en aquel momento en que él le dijo que era un lastre. Aceptaría solo de Paraguay, tal vez, ¿no? Pero ¿te acuerdas que en aquel momento lo hablamos? ¿Cómo le vas a decir eso a Argentina si cualquier cosa que pase en el Uruguay que requiera la ayuda de un pueblo hermano, el primero que vas a ir a recurrir es Argentina? Hay otra cosa. Es como no ubicarse, ¿no? Más. Yo no sé cómo lee las cosas, porque el comercio internacional uruguayo, la mayoría va al Mercosur. Brasil
es el primer destino de los productos exportables uruguayos. No es China, ni es Estados Unidos, ni es la Unión Europea. Y Argentina aparece también. Y los productos elaborados que tienen manufactura mismo deben andar alto. Yo creo que está jugando con fuego, está jugando con la paciencia de los demás, ¿no? Pero en Argentina, los medios de comunicación señalaron esta curiosidad. Viene al Mercosur a hablar sobre Venezuela, de hacer campaña para una mujer como María Corina Machado, que es tremenda. Es una mujer que pidió las sanciones, lideró junto con Leopoldo López aquello de la salida, las cosas más violentas que hemos visto en Venezuela en los últimos años. Es la ultraderecha y viene cuando no tiene agua. Entonces en Argentina le decía, Uruguay no tiene agua potable, la calle está preocupada por Venezuela. Se lo ponían así en los títulos de... Claro. Es increíble, ¿no? Sí, además estamos en las primeras páginas de varios medios del mundo, ¿no? Yo leí notas sobre el agua en la Deutsche Welle, en todo, en el País de Madrid. Hizo un video mi querida colega y amiga, compañera. Ina, sí, la vi. Ina Finogénova. Sí. Muy bueno el video de Ina, se corrió el correo. Bueno, Ina es muy buena. Entonces lo mandó, hizo un video que en Cafeína, que es un programa que ella hace para el canal Red en España. Macondo sale también en Canal Red en España. Y ella hace un video sobre esto del agua. Y es impresionante la cantidad de información que maneja. Y es impresionante como muchos uruguayos veían el video y decían, pero esto hay cosas que no se dicen acá, ¿no? Ella relaciona todo, el modelo productivo, las pasteras, claro, el hidrógeno verde, sí, la sequía, todo, ¿no? Y es interesante. Incluso dice cosas que yo las he discutido con Ina. Ella está convencida que sí, que hasta las pasteras tienen. Y yo digo, bueno, pero las pasteras tendrán que ver, ¿no? Pero bueno, es cierto que el modelo productivo tiene que ver. Puede tener que ver en el sentido de los bosques de eucalipto, ¿no? Más que en el proceso industrial. Y bueno, lo que es interesante, es una discusión interesante. ¿Te acuerdas que lo hablábamos la semana pasada? El domingo pasado lo hablábamos cuando discutíamos sobre el programa con Álvaro García, sí, con Ricardo Ehrlich y con Vero Piñeiro, ¿no? Y Vero, viste que hace mucho énfasis en el tema de la sustentabilidad, la sostenibilidad, la parte medioambiental. Es evidente que hay que discutir en el modelo productivo, sí, tomando en cuenta este tema. Hay una cosa, Leandro, que ya está sobre la mesa y que el FA va a tener que tomarlo. Yo lo decía la vez pasada, es todo el tema del hidrógeno verde, que lo van a producir acá por el agua dulce, porque cuesta menos producirlo con agua dulce que con agua salada. ¿Y van a sacar agua de los acuíferos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque además, una cosa que decía Flaco Agassi, la repito, es que en el hidrógeno verde el agua se destruye, no vuelve de otra manera, ¿no? Porque tenés que separar el hidrógeno del oxígeno. Entonces, eso también es una cosa que va a tener que estudiar el Frente Amplio en su programa, ¿no? Y que tiene que ver con el agua, qué va a pasar, porque además, yo le decía hoy con el Turco Abdala, tenemos todas las fuentes muy contaminadas por el modelo productivo, por los saneamientos, no tiene tratamiento terciario, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el agua. Bueno, pero además quiere decir otra cosa. Fíjate que todos los anuncios que hizo Delgado, o el gobierno, de que en 30 días estaba el bypass ese, ¿cómo es? Que hacen del río San José hasta Velastiquí, va a demorar más de lo que... ¿Lo habíamos dicho acá o no? Sí. Y lo habíamos dicho hasta las razones. Sí. Porque la provisión de parte de Brasil de los ductos no podía satisfacer eso de los 30 días. Nosotros lo dijimos desde el anuncio, hace 12 o 3 semanas. Sí. Y el gobierno, callado la boca, ahora cuando viene... no, a mí me informó eso, se dijo la calle. No, dicen los de 12, no, 60 días. 60 días también es verso, te lo digo ya. Sí, ¿no? Y acordate la desalinadora. Bueno, la planta que van a traer a Estados Unidos. Desalinizadora. Desalinizadora. Que iba en el avión, que no pudo, que una semana se va a estar, todavía no llegó. Hay un meme por ahí, no sé si se llama meme eso, le tendría que preguntar a Julieta, que es la experta en redes sociales, pero hay
llamémosle meme, que dice el trayecto de la planta desalinizadora. Me lo mandaron por WhatsApp. Si lo puedo mostrar, si lo puedo abrir, te lo voy a mostrar, Popi, porque es muy gracioso. Bueno, a mí me dio mucha gracia, de repente no es tan gracioso, pero a mí me lo dio, me hizo reír. ¿Qué es? Acá está. A ver si se ve. Este es el trayecto de la planta desalinizadora. A ver si lo ven. Ahí está, este es el itinerario de la planta desalinizadora que nos quieren traer. Bueno, está recorriendo todo el mundo la planta desalinizadora y cuando llegue, ya te digo, va a desalinizar agua como para proveer a un hospital. Ahora se lo voy a mandar a Julieta a ver si lo puede subir. Che. Fíjate que no da para nada esa planta. 150.000 litros o 50.000 litros, no me acuerdo cuánto era. Creo que son 150. Y acá se consumen 550, 580. ¿Por día? Por día. No, pero para nada no, Popi. A ver. No para un hospital, para hospitales. No hay forma de proveer agua potable a una población si la solución no es interna. Olvídate. No hay forma. El consumo de agua es muy grande. No nos damos cuenta, pero es muy grande. 550.000 metros cúbicos, Popi, son 550 millones de litros por día, ¿no? Un metro cúbico son 1.000 litros de agua. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay forma de eso. El barco tanque que ofrece Argentina y Uruguay rechaza es de 300 toneladas de agua, 300.000 litros de agua, ponele. ¿Sí? Suponiendo una densidad ahí que un litro es 1 kilo, ¿no? Pero de todas maneras, el consumo de agua potable estrictamente, el consumo, me refiero al agua que la gente necesita consumir, la que no es cisterna o lavado y eso, es el 5% de agua. Entonces, si vos tenés 550.000 metros cúbicos, ¿sí? El 5% son 25.000 metros cúbicos. ¿Sí? Es una cantidad de agua enorme, pero bueno, que uno puede intentar ir sosteniendo por estos mecanismos. El agua embotellada, aportes internacionales, agua que pueda dirigir. ¿Sí? O sea que cualquier aporte sirve, pero ninguno va a resolver el problema. No, porque además, ¿cómo resolves en la práctica eso? ¿Hacia dónde va? Ahí lo pusieron en el tuit de ese muchacho Javier Franco, que me lo mandaron, donde está el itinerario de la planta desalinizadora. Yo me río porque la verdad que es ingeniosa la gente, ¿no? Recorriendo el mundo la planta desalinizadora. Va a llegar en algún momento cuando ya no sea necesario. La verdad que había otro meme que era de un Hércules con unos pulpos y arriba la... Ah, sí. La desalinizadora. Yo que no, sé. Pero yo te digo, por más que... es decir, que todas las previsiones que hizo Delgado... Bueno, ahora llovió un poco, entonces parece que por una semana más vamos a seguir con esta agua en igualdad de condiciones, ¿no? Llovió creo que 40 milímetros acumulados en la zona de la cuenca de... Menos, 30 más o menos. Bueno, hay que ver cuánto escurre y eso, pero esperemos que eso sirva para... Ahora está seco Paso Severino, ¿eh? Subir eso está bravo. Pero lo que pasa es que además se la chupa la tierra, no queda. Y además, yo escuchaba a alguien de FOSE que decía que en algún momento ya no se puede sacar agua, porque traes barro. Pero además, suponete que esa lluvia fuerte de estos días permitiera que la represa de Paso Severino aumentara en un 50% de lo que tiene, de 1.100.000 a 1.600.000, cosa que no creo. 1.600.000 metros cúbicos. Son 500.000 metros cúbicos, es un día de agua. Paso Severino está en este momento en 1.69%, me indica acá la gente de producción. 1.69% de 67 millones es 1 millón de metros cúbicos. Sí, pero fíjate que estás 2 días de agua. Estás utilizando casi el doble de la que sale con sal del Río de la Plata. Y la mezclas. Entonces
te dan el agua que tenemos, ¿no? Porque el Ministerio de Salud Pública no autorizó aumentar los niveles de agua, la salinidad del agua, porque desde el punto de vista de salud pública es indefendible. Es una locura. Y entonces, quedan pocos días. Esperemos, creo que Inumet prevé nuevas lluvias. Para la semana que viene. Esperemos, Esta semana, el miércoles que viene parece. ojalá, que sean fuertes, que llueva sobre... Pero no es que volver a estabilizar la situación va a llevar meses, ¿eh? Sí, sí, indudablemente. Y volver a los niveles de 67 millones de metros cúbicos de Paso Severino, o sea, llenar ese 98% de Paso Severino que está seco, puede demorar mucho tiempo, pero mucho tiempo, ¿no? Tal vez más que meses, quizás estemos hablando de una unidad, capaz que años demoran eso, ¿no? Yo qué sé, Popi. Contame un poquito. No, espera, hay algún comentario más para hacer sobre este tema, ¿no? Lo de Martín Lema. Toma mate. Le preguntan. Incomprobable, ¿no? ¿Usted toma agua? Le preguntan los periodistas. ¿No, ¿usted toma agua de la canilla? No, porque a mí me gusta el agua gasificada, dice. Con gas. Claro. Entonces nunca tomo agua de la canilla porque a mí me gusta el agua con gas. Pero para el mate tomo agua. Mentira. No lo creo. Salvo que tomen mate salado, ¿no? Porque no se puede. Pero es que igual, ¿no? Es como una tomadura de pelo. Es bebible, es bebible. Es una calidad que inventó este gobierno, ¿no? El agua bebible. Igual han logrado instalar cosas. Viste que la encuesta de Factum muestra que solo el 15% de la población, de acuerdo a la encuesta de Factum, solo el 15% de la población encuentra responsabilidad en el gobierno actual. Sí, pero un 63 dice está desconforme Con la gestión. La gestión de la crisis, ¿no? Sí, pero es curioso eso. El 15% y un 32%, dice Factum, dice que la responsabilidad es del gobierno anterior. Gobiernos anteriores. Yo no sé si ellos están así. Hay un 40% que asigna responsabilidades a ambos, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad histórica o una línea de acción histórica que se podía haber resuelto antes. Dicen, por ejemplo, yo no sé, ¿verdad?, que desde 1970 está planteado ampliar la fuente de recursos de agua potable para el área metropolitana. También es cierto que esto del cambio climático, que son las consecuencias, que estamos sufriendo las consecuencias de eso, nunca tuvo mucha percepción de riesgo en los políticos y en los partidos políticos, ¿no? Hasta ahora. A nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Yo no sé si la sequía que estamos viviendo por el fenómeno de la niña es un producto del cambio climático, porque el fenómeno del niño y de la niña es un fenómeno periódico que debe tener miles de años. Sí, ¿no? No es de ahora, no es que por el cambio climático. Pero que dice que son los fenómenos son más agudos en base al cambio climático. Ahora te das cuenta que yo me reía de una cosa, no para reírse, pero antes los fenómenos negativos, los huracanes tenían nombre de mujer, ¿te acordás? Después cambiaron, sí. Y ahora lo más negativo que nos pasa es femenino también, es la niña, ¿no? Se conserva eso del patriarcado, me parece, ¿no? Mi Dios, la asociación que hiciste, Pope. Dejate. Pero así, los huracanes eran terribles. Hasta los 80 tenían nombre de mujer. A mí el fenómeno más negativo que tenemos es Luis. Varoncito, dijo la partera, ¿no? Varón. En este caso la femenina es la que pidió agua ahí, estaba buscando soluciones, ¿no? Acá la señora Carolina. Sí. Que efectivamente Ose ya empezó a usar el pozo ese de Parque Valle. Está perforando Montevideo. Pero está bien. No, está bien, sí, claro. Lo dice Danilo Antón, que es uno de los hidrogeólogos más importantes, ¿no? El que le dio el nombre al acuífero guaraní, por cierto. También Yamandu Orsi ofreció está usando una potabilizadora portátil, sí. Portátil, y además
anunció que el superávit de 115 millones de dólares, Intendencia Canelones, va a usarlo para la crisis hídrica, ¿no? Para mí están dando, la gente sabe que yo soy un tipo de izquierda, ¿no? Pero dan un ejemplo de gestión. Si uno contrasta la gestión que está haciendo la Intendente de Montevideo, el Intendente de Canelones con lo que hace el gobierno, es como alucinante ante la misma situación. Ya había pasado en la pandemia. En la pandemia, ¿cuál es la gestión de las intendencias y cuál es la gestión del gobierno? De un lado, ajuste. Del otro lado, tratar de, ¿no? El plan ABC, tratar de resolver los problemas de la gente. Al punto que a veces es tan fuerte esa gestión que el gobierno se termina plegando después, como enojado, porque los pasan por arriba. Y sí, ahora o se va a utilizar el agua de Carolina, digamos, para los hospitales, ¿no? Y eso, como decía el Turco Abdala, que hay como varios camiones cisterna de OCE que no se pueden usar porque no hay choferes, ¿no? Y sí, va a tener que usarlo para los hospitales. Popi, yo voy a hablar en el editorial de estas últimas novedades en torno al caso Marcet, que son impresionantes. Impresionante. Pero es impresionante, pero creo que tenemos que charlarlo un minuto, ¿no? Y es la consecuencia de lo que confesó H, ¿no? Que la consecuencia no, lo que confesó H dejó al descubierto toda la trama. ¿Mm? No solo H, porque cuando hizo ese discurso haciéndose el gracioso en el acto de la 71, Luis Alberto Heber dijo: yo hago los pasaportes. Sí. Ah, mirá, vos hacés los pasaportes, imputado. ¿Eh? Sí, sí. Por charlatán, ¿no? Sí. Y están imputados el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, el subsecretario de Interior, la ex vicecanciller y otros jerarcas que no sabemos. Y eso en la causa de Marcet, que lleva delitos complejos Alejandro Machado. Veamos lo que va a traer la causa Astesiano bajo la investigación de Sabrina Flores. Yo siempre recuerdo que en la interpelación Bustillo dijo: para nosotros era un jugador de fútbol. Mintieron abiertamente. Un jugador de fútbol. Mirá vos. Ahí tenemos. ¿Sabes qué? Yo soy tan poco televisivo. Yo vengo del periodismo escrito, ¿no? Entonces, sí, como sabés, yo también. Y vos también. Este fue un currito, como dijo Pepe cuando Brobeto asumió la presidencia del Frente Amplio. Que venía a ser rector de la universidad y dijo: bueno, vamos a poder con este currito, ¿no? Y entonces los camarógrafos, los productores, todos me dicen: te vas para el costado, hablas bajo, bajás la cabeza, hablas demasiado, la gente, man, no sabés, todo el tiempo cuestiona. Y bueno, discúlpenme, estoy haciendo televisión sin saber hacer televisión. Hace varios años, pero sin saber. Popi, este caso, es curioso esto. Esto lo hace M24. Pone: Bustillo declarada en calidad de indagado ante Fiscalía por el caso Marcet. Pero no sé si tenemos por ahí el tuit del fiscal Carlos Negro sobre este tema. No, hay otro tuit del fiscal Carlos Negro, pero no. Yo quiero que me aclares a mí y aclares a la gente la diferencia entre imputado e indagado. Puedo leer directamente a un especialista en la materia, que es el fiscal Carlos Negro, fiscal penal, fiscal de flagrancia, que explica muy bien este tema y creo que eso le va a dejar a la gente las cosas claras. Dice Carlos Negro, nuevamente, fiscal de los más prestigiosos de nuestro país y en funciones. Dice: la fuerza del lenguaje se reitera una y otra vez en medios periodísticos e incluso ámbitos jurídicos la referencia a una categoría procesal inexistente ya. 2 puntos. La de indagado. Indagado era quien se investigaba en forma previa al procesamiento en el viejo sistema. Sus derechos estaban muy acotados, dado que hasta la última redacción del artículo 113 del Código del Proceso Penal
de los 80, dice, no tenía derecho ni siquiera a conocer la investigación en su contra previo a su declaración ante el juez y fiscal. Eran épocas de inquisición penal, mal llamado sistema mixto. Luego del procesamiento, recién se adquiría la calidad de imputado. Se trataba en realidad de un cuasi condenado. Y con ello los derechos de tal estatuto. Hoy día, dice, hoy en día, imputado es quien es señalado por la fiscalía o por alguna persona ante una autoridad pública como autor de un delito. Es un estado de sospecha que pesa sobre el individuo, quien adquiere desde ese primer instante todos los derechos que la ley le reserva en el artículo 64 del Código del Proceso Penal. Ese estatuto subsiste hasta el momento de la condena definitiva, la absolución, el archivo o el sobreseimiento en su caso. La calidad de indagado no existe más desde 2017 y su utilización es inconveniente. La única referencia a indagado es la del artículo 61 en redacción de la LUC, que lo hace por error. En nuestro marco procesal vigente existen solo las categorías procesales de testigo, víctima o denunciante o imputado. Y por cierto, el ministro, los ministros y los vicecancilleros están imputados. Imputado está, ahora que claro. ¿Quedó claro? Sí. Cuando le ponen indagado, en la mayoría de los medios, es para como bajarle un poco el precio. Porque la gente toma que indagado es menos que imputado. Que está investigado. Sí, como que imputado. Eso significa que el fiscal los está acusando de un delito, porque tiene indicios, elementos muy fuertes para establecer que son responsables de la comisión de delitos. Y son ministros de Estado en el cargo. No han sido apartados, ¿no? No. Y no tienen fueros. Importante eso, no tienen fueros. ¿Qué te parece la explicación del doctor Negro? Sí, a mí me aclaró. ¿Eh? Es del viejo proceso penal, lo de indagado. Sí, y me parece que se usa ese término como para no decir que están imputados. La tapa de Caras y Caretas de este viernes es elocuente, ¿eh? Los muestra a los dos y dice imputados. ¿Vos te acordás de algún ministro de una situación de esta naturaleza? No por abuso de funciones o... ¿Te acordás cuando tuvo que declarar durante el gobierno del Frente Amplio? ¿Quién? Lorenzo. Cuando tuvo que declarar a Ñato Lorenzo. Sí. No. Esto es por darle un pasaporte VIP a un narco. No es lo mismo que aquella discusión sobre si Pluna, si no sé qué. No. Esto es por darle un pasaporte. Aquel era por los avales. Claro, por el aval de la República, sí. Del Banco República. Una cosa que no tuvo perjuicio para el Estado, además. Esto es por darle un pasaporte a un narco. Yo no me acuerdo de una situación de este tipo. No hay. Y qué vueltas que da la vida, ¿no? De aquella sesión del Senado, aquella interpelación hasta ahora. El Agua, Marcet y Astesiano se los llevó puesto en términos de aceptación popular. La última encuesta de Equipos es tremenda para el gobierno. Pues sí, la de cifra. De intención de voto. Sí. 6 puntos de ventaja si se considera toda la coalición, incluso otros. Pero si se consideran los partidos principales de la coalición, Partido Independiente, Colorado, Cabildo Abierto, Partido Nacional, el Frente le saca 8 puntos de ventaja en este momento, con 18 puntos de indecisos. En cifra, Pomies, que parecía que estaba un poco como enamorada, o no enamorada, no quiero decir, no voy a decir eso. Del gobierno. No voy a decir eso porque, ¿no? Telemundo. Ya lo dijiste. Sí. No lo voy a decir, es que no lo dije. ¿No? Sí. Es como que dice, yo no voy a decir lo que pienso. Voy a decir lo contrario. Voy a decir. Bueno. ¿Y qué me contás de la otra encuesta de Equipos? ¿Cuál es la intención? La que busca la interna. Ah, sí. Y dice que... Imagina escenarios. Sí. Y dice que en primera vuelta... Gana con mayor margen a Orsi. Los dos ganan. Sí. Carolina Cose u Orsi. Pero
le anticipa a Yamandu Orsi hoy 46% contra el mejor candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y le anticipa a Carolina 41% contra la misma candidatura. Y más cerca del Delgado. Y más cerca de Delgado. Y hay otra encuesta que es por partido, ¿no? Una que está dirigida, Sí. guiada, digamos, y otra no. Esa es por las candidaturas. Las candidaturas. Ahí muestran la 41, con 41 intención de votos Orsi, y 38. En la guiada. Carolina Cos. En la espontánea no. En la espontánea, como dice. Mayoría, más diferencia de Orsi. Sí. Ahora, están parejos, ¿no? Están re parejos. 41-38 es muy parejo. Y además no solo están parejos, sino que hay que tomar en cuenta que las elecciones internas son voluntarias. Y hasta ahora la que votó más gente en la interna del Frente Amplio votaron 490.000 personas. Sí, pero hace varias. 2004. Sí, hace La última varias. votaron 300.000. Ahora Fernando Pereira quiere llegar al 1.000.000. De verdad, es como casi la elección nacional, ¿no? Es difícil, pero bueno, el Frente se plantea movilizar para que vote mucha gente. Sí, claro. Ahora, cuando el padrón que vota es el más adherente, esa es la teoría, ¿no? Más militante, más comprometido. Y en general, ese padrón que vota en la interna del Frente Amplio es también, de los que votaría en la elección nacional, el más de izquierda. Es el núcleo duro, digamos. ¿Y eso qué afecta? Yeah. Eso que afecta a la candidatura de Orsi, me parece. ¿Vos pensás que eso favorece a Carolina? A Carolina, por ahora, ¿no? Es la única interna competitiva, hoy. Sí, porque Delgado se ve que le saca bastante ventaja a Laura Raffo, ¿no? Parece que sí, como 30 y pico puntos. ¿No? Sí. Pero no sabemos cómo va a terminar Delgado el gobierno, porque mirá que la causa Tesiano sigue. Sí, yo, igual de cualquier manera, yo creo que la mayor votación para el FAR no es solamente circunstancia provocada por los líos astesianos y yo creo que hay una cantidad de componentes, la inseguridad, la situación económica, ¿no? Incluso esto del agua, todas estas cosas van a influir mucho, ¿no? Más que los delitos estos, que son muy graves, ¿no? Los delitos, los supuestos delitos, ¿no? Todavía no hay pronunciamiento de la justicia. Bueno, Popi, nos quedamos sin ese tiempo. Le pido a la gente que se quede, que así hago este mensaje editorial. Bien. Gracias, Popi. Gracias Bueno. a todos y todas los que nos acompañan. Vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES.
La actuación ilegítima, la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado actuaron contra toda forma de organización que se opusiera a su proyecto de país. Las mujeres fuimos parte de la lucha. Fuimos torturadas, violadas y encarceladas. Algunas asesinadas. Muchas continúan desaparecidas. Con el abrazo y la unidad convertimos la prisión en resistencia. Exigimos memoria, verdad y justicia. Y ahora, ministros imputados. Tenemos que mencionar esto porque termina conformando el cuadro de situación más lamentable de las últimas décadas. Estamos en presencia de un gobierno en franca degradación moral, que, si analizamos la composición fundamental de la coalición, integrada por 3 partidos políticos, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, a esta fecha, Cabildo Abierto y el Partido Colorado ya perdieron ministros por irregularidades francas, cuando no estamos hablando directamente de corrupción o sospechas de ella. En el caso del Partido Colorado, el ministro Germán Cardoso, ex ministro, se refugió en los fueros ante las irregularidades en la gestión del Ministerio de Turismo, de la publicidad, como ustedes saben, cosas que merecieron una investigadora del Parlamento y se tienen que procesar en la justicia, pero que todo el mundo sabe que son indefendibles, incluso dentro del Partido Colorado. De hecho, la denuncia surgió de otros directores del ministerio, también colorados. En el caso de Cabildo Abierto, la ministra Irene Moreira, ex ministra de Vivienda ahora, esposa del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, debió dejar su cargo cuando trascendió, se filtró que asignaba soluciones habitacionales o bien casas a allegados y militantes de su partido, y se siguen investigando y cada vez son más. Y en el caso del Partido Nacional y del núcleo duro del presidente, el herrerismo, tenemos que el ministro de Educación y Cultura tiene como compañera sentimental a una persona que está imputada en Panamá por el lavado de $70 millones de Odebrecht. Y no pasa nada, sigue de ministro, como si eso no pasara. Recordemos que la extradición no salió por un problema formal en su momento, porque había pedido extradición. El ministro Luis Alberto Heber, sin meternos en el tema portuario, que también mereció una discusión a nivel judicial, se encuentra en este momento imputado por la justicia por el otorgamiento de un pasaporte express a un narco pesado y peligroso, investigado por delitos de sangre en varios países, entre ellos Paraguay y Colombia, donde fue asesinado el fiscal de la causa que lo investigaba a él. Y se le entregó un pasaporte en la cárcel de Dubái en mano express. El trámite fue hacerlo la propia cónsul a la cárcel y es el primer pasaporte uruguayo que tenía en su vida, luego de la intervención de una cantidad de personas, entre ellas la cónsul de Bolivia, que tuvo que anular un procedimiento donde él intentaba sacar el pasaporte para que pudiese tramitarse, porque había quedado suspendido luego de que habían saltado todos los pedidos que tenía este hombre de captura. Y ahora está el ministro del Interior, que se jactaba en el acto de la lista 71 de yo soy dedicado a los pasaportes, imputado. Recuerden que con ese pasaporte Marcet se profugó y desde marzo del año pasado hay un pedido de Interpol de captura. Creo que ¿cómo se llama esos? Roja. ¿Cómo es que le dicen a los pedidos de Interpol cuando tienen gradientes de color? Bueno, la peor. También está imputado el canciller
el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, Francisco Bustillo, por el mismo caso. Está imputado el viceministro de Relaciones de Interior, la ex canciller Carolina H. Se sabe que mintieron en cámara, que más hubo una coordinación para mentir. Entonces, en este momento tenemos que en el gabinete el Partido Colorado perdió ministros. Uno porque se escapó, Talvi. Otro, ¿se acuerdan? Uriarte, el que festejaba la devaluación de los primeros días porque eso le convenía a sus estancias. Nunca vamos a saber si no perdió el cargo, básicamente porque los chinos dijeron hasta que no corra esa cabeza, nunca más meten ni un kilo de carne allá. Después que habían mandado, no me acuerdo, un cargamento en malas condiciones. Germán Cardoso se tuvo que refugiar en los fueros por irregularidades que son mucho más que irregularidades. Y que todo el mundo sabe. Adrián Peña es el único que zafa porque también tuvo que caer porque no tenía un título, que decía que tenía, pero después no sé cómo logró que la Universidad Católica dijera que capaz que sí, que lo había cumplido con esas cosas. Pero bueno, saquemos a Adrián Peña. Cabildo abierto, Irene Moreira, nada menos que la esposa de Guido Manini Ríos. Y eso sin mencionar todo lo que fue la investigación en colonización sobre el caso de Guido Manini Ríos, que como que no superó 3 informes y salieron a contratar un informe externo para lograr que dijeran que no eran colonos. Y todo esto se da, solo esto se da, de hecho, porque la fiscal que tenía, la ex fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, una persona impresentable, que tuvo, por ejemplo, a Carlitos Peláez, a mi viejo director de Caras y Caretas, demandado por difamación y fue archivado in limine. El fiscal lo archivó. Es más, el fiscal Leonardo Morales en ese caso termina citando la parte de mi padre diciendo, y Grilla le dijo cobarde, pero tenía un audio donde ella decía que no se iba a inmolar. Se lo dice el propio fiscal. Bueno, esa fiscal que todos sabemos que fue desplazada de la causa Astesiano, que intentó transformar la causa Astesiano en lo que ella llamaba el caso Leal, una fiscal impresentable por todos lados. Bueno, solo gracias a que esa era la fiscal, eso se arregló con un acuerdo abreviado con Astesiano, que de todas maneras terminó asumiendo que había una asociación para delinquir en el piso 4 de la torre ejecutiva. Pero estoy casi seguro de que si lo agarraba otro fiscal y ahora lo tiene, y vamos a ver qué pasa cuando Sabrina Flores siga avanzando, Delgado, Ferrés, toda la arquitectura de la torre ejecutiva, y si aparecieran los audios Astesiano con el presidente, habría que ver si no el propio presidente terminaría también desfilando por los juzgados. Estamos ante un gobierno que incluso deja chiquito al gobierno anterior del herrerismo, el de Luis Alberto Lacalle. Porque si ustedes recuerdan, la embestida baguala que denunciaba al gobierno de Luis Alberto Lacalle, recordado por todo el mundo como un ejemplo, estudiado en algunas universidades del exterior como ejemplo de corrupción, la embestida se fue procesando después de que había perdido el poder, de que había caído en desgracia. Y tuvo así ministros procesados, tuvo todo lo que se les ocurra. Pero esto se procesa en tiempo real. Todavía ejercen el poder, todavía tienen el mandato. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible? Porque es escandaloso, es obsceno. Le entregaron un pasaporte a un jefe narco. Se le entregaban pasaportes a ciudadanos rusos sin familiares reales en el Uruguay. Ahora está saltando que no solo ciudadanos rusos, sino en los últimos 2 años también de otras nacionalidades. Es tan escandaloso, es tan obsceno que tenemos en este momento ministros imputados. Y mientras tanto el presidente va a la cumbre del Mercosur a hablar de Venezuela. No hay agua, hay ministros imputados, hay ministros que se han ido a refugiar al Parlamento como si el Parlamento fuera un aguantadero por los fueros. O sea, es un ejemplo tremendo.
es un ejemplo escandaloso, es una degradación moral. Es una degradación moral. Y recuerden, este gobierno asumió diciendo que iba a perseguir a las anteriores autoridades con auditorías, como para deschavar todas las corrupciones anteriores. ¿Y saben lo único que encontró? Café vencido en el Ministerio de Desarrollo Social. El único procesamiento que han logrado ha sido el de Nicolás Sendoya. Y Nicolás Sendoya está procesado y mal procesado por haberle devuelto un transmisor a una radio comunitaria. Y yo insisto, Nicolás Sendoya, desde el punto de vista de lo que hay que hacer sustancialmente, de lo que hay que hacer, intentó garantizar la comunicación comunitaria. Y este gobierno está ahora persiguiendo las radios comunitarias. Esta es la realidad. Gas Sayago ya se archivó. Lo de Antel usaron una auditoría hecha por el propio Partido Nacional, por un militante. Esta es la realidad. El gobierno que venía a perseguir los corruptos anteriores no solo no encuentra corrupción anterior, ni siquiera en auditorías mal hechas, sino que además de no garantizarte la provisión de cosas básicas como el agua potable, tiene ministros en actividad imputados que tienen que ir a declarar con abogado porque están siendo acusados por la Fiscalía de la comisión de delitos, gravísimos delitos, como es la expedición de un pasaporte VIP a un jefe narco investigado con delitos de sangre para que se profugara, y se profugó nomás, y hace 2 años que no se sabe su paradero. Gracias a todos y todas. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.